Hoy analizaremos la economía actual de México, y discutiremos sus tendencias en los últimos 5 años. La economía mexicana es la segunda más grande de América Latina, y juega un papel importante en el panorama económico general de la región. En los últimos 5 años, México ha experimentado periodos de crecimiento y desafíos que han dado forma a su condición económica actual. En los últimos años, México ha enfrentado diversos factores económicos que han influido en su trayectoria de crecimiento. Un aspecto importante es la relación del país con los Estados Unidos, su mayor socio comercial. Los cambios en las políticas y acuerdos comerciales de Estados Unidos, como la renegociación del TLCAN, han tenido un impacto directo en la economía de México. Otro factor importante en el panorama económico de México es su dependencia de las exportaciones de petróleo. El petróleo juega un papel crucial en la generación de ingresos del país, y las fluctuaciones en los precios del petróleo tienen un impacto significativo en la salud económica general de México. En los últimos 5 años, México ha experimentado tendencias positivas y negativas en sus indicadores económicos. Echemos un vistazo más de cerca a algunas de estas áreas clave. Primero, examinemos la tasa de crecimiento del PIB de México. A pesar de enfrentar algunos desafíos, México ha mostrado un crecimiento económico moderado en los últimos 5 años, con una tasa de crecimiento anual promedio de alrededor del 23%. Este crecimiento puede atribuirse a varios sectores, incluyendo la manufactura, los servicios y el turismo. Sin embargo, México también enfrenta una importante desigualdad de ingresos y tasas de pobreza. Aunque la economía en general ha crecido, muchas personas y comunidades continúan enfrentando dificultades económicas, y carecen de acceso a servicios básicos y oportunidades para el avance socioeconómico. La tasa de inflación de México es otro indicador importante a considerar. La inflación se ha mantenido relativamente estable en los últimos 5 años, con una tasa de inflación anual que oscila entre el 24%. Esta estabilidad ha proporcionado cierta certeza a las empresas e inversores, y ha ayudado a mantener el poder adquisitivo del consumidor. El mercado laboral es otro aspecto crítico a evaluar al analizar la economía de México. La tasa de desempleo ha experimentado fluctuaciones en los últimos 5 años, con periodos de mejora seguidos de reveses temporales. Es importante tener en cuenta que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado laboral a nivel mundial, incluso en México. Otra área de preocupación es la deuda pública de México. Al igual que con muchos países, la deuda del gobierno ha aumentado en los últimos 5 años debido a diversos factores, incluidos paquetes de estímulo económico, proyectos de infraestructura y presiones económicas externas. Gestionar y reducir la deuda pública será un desafío continuo para la estabilidad económica de México. Además, México ha estado trabajando para atraer inversión extranjera directa, IED, para estimular el crecimiento económico y diversificar sus industrias. La IED ha desempeñado un papel crucial en sectores como la fabricación de automóviles, la industria aeroespacial y la tecnología. Sin embargo, atraer IED consistente y sostenible sigue siendo una prioridad para el desarrollo económico a largo plazo de México. Finalmente, discutamos la balanza comercial de México. Como se mencionó anteriormente, la relación entre México y Estados Unidos es crucial para su economía. En los últimos 5 años, México ha experimentado fluctuaciones en su balanza comercial, con periodos de déficits comerciales y excedentes. Estas dinámicas reflejan la naturaleza evolutiva de la economía global y las políticas comerciales cambiantes. Si bien estos indicadores económicos proporcionan información valiosa sobre la condición económica actual de México, es esencial considerar los factores sociales, políticos y ambientales más amplios que influyen en el panorama económico del país. El futuro económico de México depende de abordar la desigualdad de ingresos, apoyar el desarrollo sostenible y fomentar una economía inclusiva y resiliente para todos. En conclusión, la economía de México ha demostrado resiliencia y adaptabilidad en los últimos 5 años a pesar de enfrentar varios desafíos. Los esfuerzos continuos para abordar la desigualdad de ingresos, atraer inversiones sostenibles y diversificar las industrias serán clave para garantizar el éxito económico a largo plazo del país. A medida que continuamos profundizando en el estado actual de la economía de México, es esencial examinar el papel del sector financiero. La industria bancaria en México ha sufrido transformaciones significativas en los últimos 5 años, adaptándose a los avances tecnológicos y los cambios regulatorios. La banca digital ha ganado fuerza en México, con más personas que adoptan servicios de banca en línea y opciones de pago móvil. Este cambio hacia las plataformas digitales ha aumentado el acceso a los servicios financieros para individuos y empresas, promoviendo la inclusión financiera e impulsando el crecimiento económico. Además, el gobierno mexicano ha implementado cambios regulatorios destinados a fortalecer el sector financiero y garantizar la estabilidad. Estas regulaciones incluyen medidas para prevenir el lavado de dinero, promover la transparencia y proteger los derechos de los consumidores. Otro aspecto crítico de la economía mexicana a considerar es el sector manufacturero. En los últimos 5 años, México ha seguido siendo una potencia manufacturera, particularmente en la industria automotriz.
La ubicación estratégica del país, la mano de obra calificada y el acceso a los mercados internacionales han atraído a compañías multinacionales a establecer instalaciones de producción en México. Sin embargo, el sector manufacturero no ha estado exento de desafíos. Las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales, como la pandemia de COVID-19, han expuesto vulnerabilidades y han puesto de relieve la necesidad de diversificación y resiliencia. En los últimos años, México también ha logrado avances significativos en la promoción de la sostenibilidad y la energía renovable. El país ha establecido objetivos ambiciosos para aumentar la proporción de fuentes de energía limpia en su combinación de generación de energía. Las inversiones en proyectos eólicos, solares e hidroeléctricos han ayudado a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y abordar las preocupaciones ambientales. El sector agrícola es otro componente vital de la economía de México. El país es conocido por su rico patrimonio agrícola y su amplia gama de cultivos, incluidos el maíz, los frijoles, el café y el aguacate. Sin embargo, los agricultores en México enfrentan innumerables desafíos, incluido el cambio climático, las disputas por la tierra y las fluctuaciones del mercado. A pesar de estos desafíos, México ha seguido siendo un líder mundial en la producción agrícola. Las exportaciones agrícolas del país, como frutas, verduras y productos ganaderos, contribuyen significativamente a su crecimiento económico general. Es esencial reconocer el impacto de los eventos globales en la economía de México en los últimos 5 años. La pandemia de COVID-19, en particular, ha tenido consecuencias de gran alcance para diversos sectores, incluidos el turismo, la hospitalidad y las pequeñas empresas. México, conocido por su vibrante industria turística, ha experimentado una disminución significativa en las llegadas de turistas internacionales durante la pandemia. Las restricciones de viaje, las medidas de bloqueo y los problemas de salud han afectado gravemente al sector, lo que ha provocado pérdidas de empleos y tensiones económicas. Sin embargo, México sigue siendo optimista sobre la recuperación de su industria turística. Los esfuerzos para mejorar los protocolos de salud y seguridad, promover el turismo nacional y atraer visitantes internacionales una vez que las restricciones de viaje sean fáciles demuestran un compromiso para revitalizar este sector crucial. El sector educativo también juega un papel vital en la economía y el desarrollo social de México. En los últimos 5 años, las inversiones en educación, investigación e innovación han tenido como objetivo fomentar el capital humano e impulsar los avances tecnológicos. El compromiso de México con la educación y el desarrollo del capital humano es evidente en sus esfuerzos por mejorar el acceso a una educación de calidad, particularmente en las comunidades marginadas. Esto incluye iniciativas para expandir la infraestructura escolar, proporcionar becas y promover la alfabetización digital. A medida que analizamos la economía de México, es crucial reconocer el rico patrimonio cultural del país, y las industrias creativas que contribuyen a su crecimiento económico. Los sectores de las artes, la música, el cine y el diseño han experimentado un crecimiento y reconocimiento significativos tanto a nivel nacional como internacional. Las exportaciones culturales de México, como su reconocida cocina, artesanía tradicional y vibrante industria del entretenimiento, han ayudado a mostrar la identidad única del país y atraer turismo e inversión. El ecosistema de emprendimiento en México también ha sido testigo de desarrollos significativos en los últimos 5 años. Las startups y las pequeñas empresas son impulsores cruciales de la innovación, la creación de empleo y la diversificación económica. Las iniciativas gubernamentales y las inversiones del sector privado han apoyado el crecimiento de las nuevas empresas, y han proporcionado recursos y tutoría a los aspirantes a empresarios. La vibrante cultura empresarial de México está marcada por un espíritu de innovación y resiliencia. Al mirar hacia el futuro de la economía de México, se deben abordar varias consideraciones clave. Estos incluyen mejorar la inclusión social, reducir la desigualdad de ingresos, fortalecer las instituciones y promover el desarrollo sostenible. Es esencial continuar fomentando un entorno favorable para los negocios que fomente las inversiones locales y extranjeras. Al fomentar la innovación, apoyar el espíritu empresarial y mejorar el acceso al financiamiento, México puede desbloquear su potencial económico y crear más oportunidades para su gente. Además, abordar desafíos como la corrupción, las preocupaciones de seguridad y las ineficiencias administrativas es crucial para crear un entorno empresarial estable y transparente. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de la buena gobernanza fomentarán la confianza, atraerán inversiones y apoyarán el crecimiento económico. Vale la pena señalar que la estabilidad macroeconómica, la prudencia fiscal y las políticas monetarias responsables continuarán desempeñando un papel importante para garantizar la resiliencia económica y la competitividad de México en el mercado global. Aunque México ha enfrentado varios desafíos económicos en los últimos 5 años, también ha demostrado resiliencia, adaptabilidad y un compromiso para abordar los problemas socioeconómicos. Al aprovechar sus fortalezas, adoptar la innovación y fomentar el crecimiento inclusivo, México tiene el potencial de lograr un desarrollo económico sostenible. Al concluir este análisis de la economía de México y su trayectoria en los últimos 5 años, está claro que el país se encuentra en una coyuntura crucial.
Con políticas estratégicas, inversiones en capital humano y un enfoque en la sostenibilidad, México puede trazar un camino hacia la prosperidad económica y un futuro mejor para todos sus ciudadanos.